ya vamos a iniciar ya con la clase. Entonces, espero sus participaciones. Adelante, Mari. Gracias, profe. Este, mm, pues sí, las lecturas pues están pequeñitas Ujú, y no se me hacen, bueno, que muy difíciles. Entonces, lo que le entendí es que en el modelo de orientación multicultural, este, que poco, bueno, que la orientación multicultural en Europa es muy poco desarrollada ujú, y que esto pues se trata de vincular la identidad personal al desarrollo de la identidad cultural de los sujetos. ajá, También nos hablaba que el contenido étnico ujú, puede contribuir al fortalecimiento del autoconcepto de los alumnos. ok, Y del modelo de pluralismo cultural, que, que es una ideología y a la vez creo que igual una política, ajá, lo cual aboga por la defensa de todas y cada una de las culturas, como su persevación y su desarrollo. ujú, Y también nos hablará sobre la igualdad de valor de cada cultura, ajá, que pues se debe de respetar, ok, bueno, que cada cultura se debe de respetar y que, ¿qué más, qué más, qué más? Y que según, bueno, este modelo, ujú, bueno, según este modelo, la escuela debe promover las identificaciones y pertenencias étnicas a los programas escolares. ok, Eso es todo, profe. ok. Muchas gracias. Faltan algunos otros modelos, pero seguro que van a abordar tus compañeras. ¿Alguien más desea participar con respecto a la lectura? Adelante, Carla. Buenos días, profe y Buenos días. compañeras. Bueno, pues a mí me llamó mucho la atención el modelo de la segregación, Ujú, en donde nos habla de sobre la clasificación que a veces se hace en cuanto a las personas. Esto sería como discriminación, ujú, porque nos hablaba, el ejemplo que ahí nos ponía, decía que a veces los alumnos de como de mayor promedio o de mayor capacidad intelectual son separados de las personas que tienen posiblemente eh, una forma de aprendizaje más lento o promedio más bajo. Aunque esto es solamente algo superfluo, como usted lo decía, que no tiene como validez la calificación, pero a veces sí como que se clasifican las personas. O en este modo también, por ejemplo, personas morenitas y unas personas de color blanco también son como clasificados. Entonces yo creo que desde ahí estamos no dejando, no estamos dejando entrar a aquellas culturas nuevas o conocimientos nuevos, simplemente nos basamos en lo que conocemos y no vemos más allá de eso. Entonces, obviamente, como ahorita somos un país muy globalizado, pues usualmente vamos a ver a personas diferentes o con diferente nacionalidad. ujú. Entonces, yo creo que así como hemos normalizado cosas que no tienen sentido, tendríamos que normalizar que puede haber diferentes personas en un mismo lugar. Ok, Y eso sería todo, profe. ok, muchas gracias, Carla. Muchas gracias por tu participación. ¿Alguien más? ¿No? Ok, bueno. Em, Hablemos entonces de la mayoría de modelos que tenemos
o que empezaron a trabajarse, dice Mari, en este sentido político, es que todo modelo intercultural o todo modelo donde intenta, em, en este sentido, incluir a la cultura, ¿no? Digamos, en un espacio territorial es un modelo político. No hay más, no es un modelo político. En ese sentido, es importante que nosotros veamos cuáles son los modelos políticos que se están implementando ahora en nuestra actualidad, en nuestro país. Recuerden que estamos hablando de nuestro país. Y también tener la visión periférica de qué es lo que está pasando en otros espacios, en otros países, ¿no? Es decir, recién en la mañana me estaba yo, bueno, no en la mañana, ayer me enteré, ¿no? De este intervencionismo de Estados Unidos en Cuba con un pretexto, el pretexto de que no tienen medicinas, el pretexto de que no tienen alimentación, el pretexto de que el pobrecito del pueblo y necesitan un país poderoso que les apoye, es decir, pretextos para invadir Cuba, ¿no? Siendo que Estados Unidos es el que puso el bloqueo a Cuba, ¿no? El presidente decía hoy en la mañana precisamente, justamente todavía está la conferencia, decía, bueno, pues una forma de que eso deje de estar dañando es que Estados Unidos quite el bloqueo. ¿Por qué bloquea a Cuba? ¿No? Pues porque Cuba era su patio trasero, donde había violaciones, vejaciones y maltrataba al pueblo. Y en ese sentido es política, ¿no? Y no hay ese respeto intercultural, ¿no? Lo que quieren es sumir en la miseria al pueblo de Cuba. Es lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no? Es decir, dentro de nuestro país nosotros debemos de respetar al otro y a la otra, ¿no? Es decir, buscar políticas educativas o políticas culturales, perdón, em, donde englobe parte de la educación y nos imparta precisamente este aprecio por nuestra cultura y por los nuestros, ¿no? Es decir, donde no permanezcan estas ideas clasistas de por qué ayudamos a los pobres, y los pobres siempre son pobres y no salen de pobres porque no quieren, ¿no? Porque son unos flojos. Cuando nos damos cuenta que hay gente muy grande, anciana, vendiendo cosas en el mercado a precios irrisorios porque nosotros somos clasistas, ¿no? Y somos racistas. Porque nosotros vamos y les, les, les regateamos, ¿no? En ese sentido, las políticas que se están intentando hacer con respecto a esta apropiación intercultural están surtiendo cierto efecto en nuestro país de manera, digamos, eh, lenta, de manera lenta, pero están ahí. Ahí están los apoyos a la gente indígena, ahí están los apoyos a la gente adulta, ahí están los apoyos a los estudiantes, ¿no? Es decir, se está intentando precisamente construir algo nuevo, una nueva cultura del respeto y del aprecio hacia el otro y a la otra. Dice, y lo leo textualmente, la humanidad, cada grupo humano y cada hombre va eligiendo a lo largo de la historia y de su vida entre la cooperación y la lucha, entre la aceptación y el rechazo, entre la guerra y la paz. Y en ese sentido, nosotras vamos a ir eligiendo qué es lo que vamos a querer con respecto a los otros y a las otras, ¿no?
Es decir, necesitamos precisamente decidir de qué lado estamos, necesitamos precisamente decidir de en qué lugar estamos, ¿no? De dónde somos, si somos de la izquierda o si somos de la derecha, ¿no? En el sentido histórico de derecha y izquierda, ¿no? Es decir, ¿con quién estamos? ¿Con la gente pobre? Porque quizás yo estoy en un nivel superior o tengo privilegios más, digamos, otros pocos más que la gente pobre, pero me considero pobre porque, digamos, estoy de acuerdo con lo que ellos necesitan y lucho para que ellos lo obtengan. Es decir, para que entre todos hagamos fuerza y logremos lo que necesitamos. O estoy del otro lado, aunque soy pobre, ¿no? Aunque soy jodido, pero me creo de la riqueza, de la realeza. Y arriba no me aceptan y abajo tampoco, ¿no? Es decir, ¿de qué lado estoy? Hay que elegir ya un espacio, hay que elegir un lugar. Adelante, Dulce. Buenos días, profe. Buenos En la días. lectura nos hablaba sobre el modelo del pluralismo cultural. Ajá. Eh, para mí, pues el pluralismo cultural se conoce como un modelo de organización social que se cree posible que la convivencia armónica en las sociedades y que cuenta con las diferencias étnicas, culturales, religiosas y también lingüísticas, Ujú, pues que todos somos iguales y que el pluralismo cultural pone el énfasis para el valor de la diferencia como un elemento enriquecedor a la sociedad. Podríamos entenderlo como que valora la diversidad sociocultural y sobrelleva que ningún grupo tiene que perder su cultura o identidad propia. ujú. Eso sería todo. Ok, ok, muchas gracias. Sí, bueno, en ese sentido del pluralismo, recuerden que ya hemos hablado de pluralismo y pluralismo significa el respeto a los otros y a las otras. Es decir, todas y todos somos plurales, todas y todos tenemos diferentes formas de pensar, diferentes formas de actuar, diferentes formas de ver la vida, ¿no? Y en ese sentido debemos de respetar al otro y a la otra, que no es lo mismo que ser inculturales, ¿no? Interculturales. Es decir, de conocer la cultura del otro y participar en la cultura del otro o de la otra. En ese sentido, hay que ser también muy, muy honestos de que se pretende que todos y todas seamos iguales, pero siempre hay una élite que para que pueda seguir siendo élite necesita ponerle el pie a los otros para que no crezcan, ¿no? A los otros y a las otras para que no crezcan. En ese sentido, la élite siempre va a estar pugnando por atacar las cosas que se están haciendo em, en el sentido de la ayuda a los más pobres, a los más desprotegidos, a los que necesitan más ayuda, ¿no? Lo interesante sería que nosotros, como dice Martin Luther King, ¿no? Hagamos lo que estamos diciendo, ¿no? Es decir, que si estamos intentando entender esta cultura o estas culturas que tenemos en nuestro país, este pluralismo de culturas, ¿no? Y en ese sentido, esta interculturalidad, ¿no? Que en ese sentido de comprensión podamos, y aquí cito textualmente el texto, podamos hacer la construcción solidaria de nuestro mundo actual y del próximo
siglo que va a requerir precisamente nuevos modos de relación entre los diversos grupos humanos y entre sus culturas. Es decir, realizar este modelo de interculturalidad, ¿no? Que pretende precisamente este nuevo modo de relación, ¿no? Es decir, de cómo nos relacionamos con con las culturas. Dice Dulce, la pluralidad se basa principalmente en la igualdad y no en la discriminación. Bueno, la igualdad no, porque no somos iguales. No somos iguales en ese sentido de que somos plurales, ¿no? Es decir, yo no quiero que que Dulce y Mari sean iguales, porque sería estandarizarlas. Dulce tiene unos pensamientos, Mari tiene otros. Sería equidad, lo que dice Carla, ¿no? Que haya equidad, ¿no? Y que en ese sentido de equidad, ¿no? Por poner un ejemplo, digamos que ambas tienen que estudiar, ¿no? Ambas tienen que estudiar. Es un ejemplo ficticio, ya sé que están estudiando y todo, pero nada más para que quede claro, ¿no? Para que trate yo de explicarme. Bueno, ya lo dijo aquí Carla, ya que la equidad es darle a las personas lo que necesitan. Sí, es justo lo que iba yo a decir. Es justo, ¿no? En este ejemplo de que Mari y Dulce están estudiando, ¿no? Digamos que Mari no tiene los recursos y Dulce sí tiene los recursos. Equidad es que si, digamos, están estudiando en una escuela que, que es de paga, digamos, ¿no? Que tienen que pagar una cierta cantidad al mes, tal vez unos 5,000 pesos para decir algo insignificante, pero en realidad se pagan muchísimo, se pagan 10,000, 15,000, hay escuelas que cobran 50,000 al mes, ¿no? Pero digamos que son 5,000 pesos, ¿no? Pero Mari es de escasos recursos y Dulce es pues es pudiente, digamos, ¿no? Y en ese sentido, a Dulce le faltan 1,000 pesos y a Mari le faltan los 5,000 pesos, ¿no? Entonces, equidad es que a Mari se le den los 5,000 pesos y a Dulce se le den los 1,000 pesos que le faltan, ¿no? Porque estamos siendo equitativos, ¿no? Es decir, no importa qué es lo que tenga Dulce, si tiene, digamos, si tiene cualquier cosa, lo que sea, pero ella tiene más posibilidades porque el otro mes va a poder igual juntar esa cantidad y Mari no tiene esas posibilidades. Entonces, en ese sentido, eso es la equidad, ¿no? Como dice Carle, darle a las personas lo que necesitan, ¿no? Por ejemplo, ahora en el CONACYT están hablando mucho de que las escuelas privadas también a los estudiantes de las escuelas privadas les estaban dando beca de investigación. Y eso no es equitativo porque se fueron a estudiar a una escuela privada. Se supone que tienen dinero. ¿Para qué les dan más dinero? Hay que darle dinero a la gente que está estudiando en escuelas públicas porque no tienen dinero para estudiar en escuelas privadas, ¿no? En ese sentido, a mí me parece bien que les quiten las becas, ¿no? En ese aspecto, creo que debería de ser precisamente así, en ese sentido de la equidad. Pero bueno, creo que ya nos salimos un poquito del tema, estábamos hablando de los modelos y bueno, recuerden que hay diferentes modelos en este sentido de la educación intercultural o que se ha tratado de trabajar desde
hace mucho tiempo como en ese sentido de integrar, ¿no? De integrar, como en ese sentido em, se me fue el término, pero sí, de integrar a las personas a la sociedad, ¿no? Em, Incluir, se dice, ¿no? Incluir, ese era el término, incluir a las personas en la sociedad, ¿no? Pero cuando se incluye es bajo nuestras propias normas, ¿no? Oye, quiero jugar con ustedes. Ah, sí, pero aquí vamos a jugar y esto es lo que se tiene que hacer, ¿no? Este, mm, bueno, no sé si ustedes jugaron alguna vez o no sé si lo conocen así, a las correteadas o que un niño o una niña ande correteando a todos los demás, ¿no? Y el que quiere entrar a jugar lo ponen a corretear, ¿no? 2 o 3 veces. En ese sentido lo incluimos, pero es bajo nuestros propios términos. Por eso la palabra inclusión no me agrada mucho. Pero bueno, en ese sentido, los enfoques de educación multicultural e intercultural, ¿no? Vamos a ver algunos, como por ejemplo la política asimilacionista, que ya la habíamos visto, digamos, en la clase pasada, en la política integracionista, ¿no? La política pluralista. Todo es política, son políticas, recuerden, son políticas. ¿Qué hacemos con los indígenas? Útale, pues no podemos hacer un exterminio. Ah, Estados Unidos sí, ¿no? Hay que hacer matanza de, de, ay, ¿cómo se les llama? De apaches. Hay que hacer matanza de apaches. Híjoles, no pudimos acabar a todos los apaches. Bueno, pues ya ni modo. Hay que darles una reserva, un espacio para ellos. Todo lo demás, pueden andar en todo lo demás, pero donde tienen que vivir es en las reservas, ¿no? Esa es, digamos, cierta forma de pensamiento con respecto a los países. Y nosotras o nosotros, los mexicanos, que vemos a Estados Unidos como el país de ensueño. Si ni a la gente de su propio país protege, imagínense a nosotros que somos mexicanos y que nos robaron más de la mitad del territorio del país. Es cierto, lo pagaron a Santana, ¿no? Un precio irrisorio por todo el país. Pero bueno, eso es otra cosa de historia. En ese aspecto empezaríamos entonces con la política asimilacionista, ¿no? Asimilacionista, que es, o con este modelo asimilacionista, que pretende precisamente esta absorción de los diversos grupos étnicos de una sociedad. ¿Para qué? Pues para hacerla homogénea, ¿no? Imponiendo la cultura dominante en cuestión. Está España en nuestro país, llega a nuestro país, impone una lengua, impone una religión, impone nombres, es decir, no respetó nada, impuso. Nosotros somos hijos de la imposición española. Claro, ahora no les digo esto para que odiemos España, ¿verdad? Se los digo como mera información histórica que seguramente ustedes ya conocen en esta política asimilacionista, ¿no? Es decir, a ver, aquí hablan náhuatl. Bueno, no sé si sabían en ese tiempo, pero aquí hablan raro, ¿no? Hablan náhuatl, totonaco, maya, mije, triqui, huicateco. No, 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 no. No, hay que, pues una manera de ayudarles a los pobres a que salgan de su ignorancia es, pues que hablen nuestra lengua, ¿no es cierto? Que hablen nuestra lengua. Entonces, vamos a homogenizar a todos. Vamos a homogenizar a todas.
Es como si yo les dijera a ustedes, a ver, señoritas, ya vamos a ir a la escuela y pues para que sepa que todas son de la universidad, todos los días que tengamos clases vamos a ir vestidos de tal manera, ¿no? Como uniforme, te uniforman, ¿no? Homogenización, te homogenizan. Y en ese sentido, pues aunque yo solamente soy uno, pero tengo en ese sentido el poder dominante, entonces puedo decir lo que se puede hacer con ustedes o no. ¿Sale? En ese sentido, fíjense cómo el poder de las mayorías queda vinculado sobre el poder de las minorías, ¿no? Lo cual nosotros no debemos de permitir, ¿no? Por ejemplo, hay una propuesta nacional de enjuiciar a los expresidentes. ¿Cuántos de nosotros ya sabemos eso? ¿No? De enjuiciarlos, de hacerles juicio político. ¿Cuántas de nosotros ya hemos visto eso? Nos hemos metido a la política, ¿no? Y ¿qué pensamos de eso? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿No? Ahora, lo cierto es que en ese sentido es muy probable que no metan a la cárcel a los presidentes anteriores que tanto daño han hecho a nuestro país. Pero los presidentes que vengan deben de saber que nosotros, aunque somos la minoría, tenemos el poder para cambiarlos o exigirles que hagan bien su trabajo. Por eso es que se hacen estos ejercicios. Y yo les invito a que lo reflexionen y que se empiecen a meter también en esta parte política. Ya no somos adolescentes, ya necesitamos inmiscuirnos en estos actos también de nuestro país porque son los que nos van a definir el futuro. El futuro de las generaciones anteriores estaba borrosa porque pues bueno, se crearon los ninis y un dato relevante es que los ninis eran en su porcentaje mayor mujeres, ¿no? Mujeres, porque no tenían la posibilidad de estudiar ni de trabajar, ¿no? Y se la pasaban en casa haciendo labores del hogar, ¿no? Es decir, estaban recluyendo otra vez a las mujeres a este papel de adorno dentro de las casas, ¿no? Es decir, me estaban volviendo a dejar como ama de casa, ¿no? Cuando también yo puedo lograr muchas cosas, pero bueno, ya llegaremos ahí. Entonces, en este sentido, de lo que les comento político, sí sería importante que lo revisáramos y que pusiéramos también algo de interés en ello, lo político, lo económico, lo social, lo educativo, que es nuestro ramo, y la salud, ¿no? Es importante que nosotras tengamos ya conocimiento, seamos agentes políticos, en ese sentido también de estar informados de lo que pasa en nuestro país, ¿no? Y de que no me homogenicen, ¿no? Es decir, de que no haya esta política asimilacionista, ¿no? Es decir, ¿quieres trabajar aquí? Ajá, pero aquí votamos por tal partido, tienes que seguir línea. Y tú dices, tal, necesito el trabajo, pues ya ni modo, pues voy a entrarle, ¿no? Es decir, hay que no imponer la cultura dominante sobre una cultura inferior. Y luego el modelo de asimilacionista, ¿no? Fíjense, textualmente, se los leo. Dice, los alumnos de minorías étnicas deben ser conducidos a liberarse de su identidad étnica
pues de lo contrario sufrirán retraso en su carrera académica. Se corre además el riesgo de desarrollar la tensión y vulcanización étnica. ¿Qué significa, señoritas? En este modelo asimilacionista, ¿qué significa? Significa que es tonta la gente, ¿no? Y entonces para destontizarla hay que conducirlos a liberarse de ese pensamiento étnico, de ese pensamiento indígena, ¿no? Porque eso los va a llevar a un retraso en la vida académica, porque yo soy el profesor y yo hablo castellano, y si ellos no hablan castellano, pues yo no tengo la culpa. La tienen ellos, la tienen ellas, ¿no? Que no hablan el idioma que yo estoy hablando, ¿no? Dice Allison, se veía las culturas diferentes como obstáculos. Claro, ¿no? Además dice, si no se hace, se corre el riesgo de desarrollar la tensión y vulcanización étnica. Es que si no los domesticamos, no sea que después se vayan a levantar en armas contra nosotros y son más. ¿Cuándo los acabamos de matar a todos? ¿No? Es decir, es precisamente este modelo asimilacionista es de que tú tienes que hacer lo que yo digo, ¿no? Para que tengas esa mediana posibilidad. Es decir, no me interesa si no respetas a tu raza, ¿no? A tu etnia, como se le dice aquí, ¿no? Lo que me interesa es que me des dinero al país, ¿no? Y no importa que tú seas uno de los taladores, tú seas uno de los que matan a tus propios, eh, digamos, hermanos, ¿no? En ese sentido. Y aquí hay una cita de Reagan, ¿no? En 1981, imagínense, 1981, hace 40 años se estaba diciendo esto, señoritas. Dice Reagan, de Estados Unidos: la experiencia nos demuestra que el único camino en el que los indios pueden superarse y civilizarse es erradicándolos de sus ambientes familiares, fíjense qué terrible, y manteniéndolos alejados de sus hogares un tiempo suficientemente largo, de manera que puedan adquirir aquellos hábitos de orden, trabajo y esfuerzo sistemático que nunca aprenderán en sus casas. Repito, que nunca aprenderán en sus casas. El regreso a sus hogares, aunque sea temporal, tiene efectos nocivos, incluso después de 1 o 2 años de alejamiento, y puede dar como resultado la pérdida de todos los valores adquiridos. Lean el texto, señoritas, lean el texto. Reagan, presidente de los Estados Unidos en 1981, diciendo estas atrocidades, ¿no? O sea, no hay otro camino más que quitar a los niños de sus hogares, sobre todo cuando son pequeños. No sé si a ustedes les pasé el video de Diego Saúl Reina, donde habla precisamente de este asimilacionismo. Es decir, imagínense que yo llego a la casa de Claudia y entonces yo le digo, no, Claudia, estás haciendo mal las cosas, te voy a educar porque esto no se hace así. Oye, pero si es mi casa, no, pero ahora ya es mía, ¿no? Es decir, estas personas que vinieron de otros países a colonizar América, vinieron a imponer sus costumbres. Permítanme. Muy. ¿No se quema nada? Es decir, vinieron a imponer su forma de vida pensando precisamente que era, pues que los que vinieron a conquistar y a someter eran unos
tontos, ¿no? Y en ese sentido, aún ahora, se sigue viendo de esa manera, sobre todo aquellas personas que están en la riqueza y en la opulencia, porque finalmente sin los pobres, ¿no? Los ricos no pueden ser. Recuerden esa canción de Pink Floyd, Another Brick in the Wall, ¿no? No queremos ser un ladrillo en la pared para que sostenga toda la pared, ¿no? Queremos aportar más. Adelante, Dulce. Profe, yo vi un video de Eduardo Galeano que habla sobre el subdesarrollo Ujú, y habla sobre eso, sobre que los ricos o los del primer mundo ujú, someten a los del tercer mundo, a los de los países menos desarrollados, claro. para que obtengan trabajo. Incluso les dicen, si se portan bien, serán como nosotros. Y como que nos convencen para que obtengan más su riqueza de los pobres, les dicen que en algún momento estarán en el mismo camino que ellos. Claro. Lo cual no va a Sí, suceder. no, No, no va a suceder. ¿Saben por qué no va a suceder? Porque es parte del capitalismo. Es parte de la mentira blanca. Es parte de... Es como si yo les dijera, en este sentido de... bueno, muchas gracias, Dulce. Mira, Carla también comenta, como lo decía Mele Durkheim, solo nos ven como seres funcionalistas. Es correcto, sí, que seamos funcionales. Eso es lo que les molesta tanto, ¿no? Nosotros, como seres humanos, ¿no? Como seres humanos, dice Dulce, del tercer mundo, no sé por qué porque hay un primer mundo, hay un segundo mundo y hay un tercer mundo, pues si todo es mundo, ¿no? Y nosotros asimilamos eso de que somos del tercer mundo, ¿no? Eso nunca va a suceder en ese sentido de de convencernos de que vamos a ser como ellos, ¿no? Porque son ellos los que nos ponen el pie para que no podamos seguir avanzando, ¿no? ¿Sabían que en nuestro país, hasta hace 2 años, o hace 3 años, que es el gobierno actual, éramos de los países peor pagados del mundo? Peor pagados del mundo. Los aumentos que se hacían eran de pesitos. Es decir, los de la Secretaría de Economía decían que con 84 pesos y 50 centavos un mexicano podía vivir, ¿no? Es de hecho, pues hagamos la cuenta. 1,000 pesos, 1,000 pesos a la semana, ya bien pagado, ¿no? Son 4 semanas. ¿Cuánto ganas al mes? 4,000 pesos. Ni siquiera llegábamos a 6,000 pesos mensuales. Ahora, hagan esa cuenta, 4,000 pesos por un año, por 12 meses, ¿no? Serían 48,000 pesos al año. 48,000 pesos al año, señoritas. Imagínense con cuánto vivíamos, ¿no? Los que más o menos vivían en ese estándar medio ganaban 100,000 pesos al año, es decir, podían hacer más cositas. Hagan la cuenta ustedes, cuánto están ganando ustedes, las que están trabajando, cuánto están ganando al año. O las que ya están casadas, cuánto gana su esposo al año, cuánto le pagan a la semana, cuánto gana al año y entonces
¿Cuánto ganamos entre los dos? Porque eso se tiene que dividir entre 2 y luego se divide entre 3 y luego se divide entre 4, ¿no? Dependiendo de los hijos que crezcan. ¿Qué futuro les podemos dar a nuestros hijos en ese sentido? Bueno, Dulce dice, estaba viendo un video de Eduardo Galeano, les recomiendo a Eduardo Galeano, es un tipazo. Él tiene un libro llamado Las venas abiertas de América Latina. Échenle una ojeada, ¿no? Échenle una ojeada para que lo vean, ¿no? Él tiene también el libro de La Escuela del Mundo al Revés y algunos otros libros muy interesantes que les van a abrir pues la mirada de en dónde estamos. Nosotros no somos del nivel medio. Muchos de los europeos que ahora vienen a nuestro país, o de los estadounidenses o de los canadienses que vienen a nuestro país, ¿no? Dicen, es que hay muchas cosas que son mentiras en nuestro país, en este país, pues en México. Que México es uno de los países más inseguros, eso no es cierto. Y muchos dicen, es que yo he sido robado en España y en México no me han robado nunca. Y han dado en México, en la Ciudad de México. Se supone que es la ciudad más peligrosa del mundo. Es decir, ¿a quién le conviene poner en mal a México? Pues a la gente rica, ¿no? A la gente que se cree de primer mundo. Que se cree de primer mundo, que está viviendo en un país de tercer mundo. Pero ¿por qué hacer esa diferencia de primero y tercer mundo? Justamente en la mañana decía el presidente, bueno, hace un ratito decía el presidente, cuando le hicieron una pregunta cauciosa del periódico Universal, ya saben que ese periódico nomás está para andar dando guerra y no sustenta lo que dice, ¿no? Decía, en este sentido de lo que está pasando en Cuba, el presidente decía, y tenía mucha razón, es que hay dos maneras pues de resolver ese problema, ¿no? La primera es precisamente que se quite el bloqueo, ¿no? Hay que quitar el bloqueo a Cuba, que pueda negociar con todo mundo. ¿Por qué lo bloquean? Y la segunda, que todos los países la apoyen con alimentos, con medicinas, con lo que sea. México está aquí presente, como diciendo, a mí no me importa lo que diga Estados Unidos, México aquí está presente. Si Cuba dice, necesito medicinas, mandamos medicinas. Si Cuba necesita vacunas, mandamos vacunas. Si Cuba necesita alimentos, mandamos alimentos. ¿Qué es lo que necesita Cuba? Que nos lo pida. Ah, pero desde este pensamiento conservador, desde este pensamiento elitista, desde este pensamiento clasista, diría alguien así con esos pensamientos. Ahora, está ofreciendo cosas a Cuba cuando aquí en México no puede acabar de vacunar a a los mexicanos. Debería de ver primero por su país y ya después estar viendo por otros países. Ese es un pensamiento clasista, ¿no? Ese es un pensamiento elitista de las élites, ¿no? Ese es un pensamiento de aquellos que dicen, pues que esos son pobres. Nunca van a salir de pobres porque no le echan ganas, ¿no? Porque no trabajan, siempre andan borrachos, siempre andan... Es decir, es un pensamiento de la élite. Y como decía Dulce, ¿no? Que los países ricos de primer mundo vienen y nos dicen a los países pobres de tercer mundo, ¿no? Que nos van a dar trabajo y que hagamos lo que ellos dicen, nos estandarizan y nos prometen que eventualmente con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, vamos a llegar como ellos. Pero en este sentido capitalista, nosotros
Los de tercer mundo, lo único que tenemos para ofrecer es precisamente nuestra fuerza de trabajo. Pero si yo le digo a Allison, por ejemplo, trabaja para mí y eventualmente vas a estar como yo, ¿no? Pero si yo no le pago lo suficiente, ¿no? Si no le pago lo que yo quiero o le cobro la herramienta, ¿no? Es que pues, vas a trabajar, pero te tengo que cobrar la herramienta. Yo no te la voy a dar. ¿Cómo crees que voy a invertir en eso? Si quieres trabajar y si no, pues búscale, mija, en otro lado. Ah, y si la descompones, la tienes que pagar, ¿no? Y la herramienta vale tanto. Y resulta que yo no sé y en realidad la herramienta no vale tanto, pero como yo no tengo ese conocimiento, eh, pues ella me lo paga. Y entonces nunca, nunca va a superarse. Nunca va a tener nada. ¿Por qué? Porque yo necesito de su fuerza de trabajo, ¿no? Hay una canción por ahí, se las recomiendo. No me acuerdo cómo se llama, pero va más o menos así. Y se reventó el barzón y sigue la yunta andando, ¿no? Adelante, Dulce. Lo mismo pasaba con la esclavitud de los negros, que inclusive pues los transportaban en embarcaciones a como tiendas muy grandes como Liverpool, Manchester y Bristol, y algunos hasta se aventaban de las embarcaciones Ujú, porque no querían llegar y se suicidaban. ujú. Por lo mismo de que los ataban de manos y pies para llevarlos a la esclavitud. Y pues también los negros quedaban pues marcados físicamente y psicológicamente. Claro, por supuesto. Como las mujeres, ¿no? Es que las mujeres son unas buenas para nada. Mujer al volante, peligro constante, bla, 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 bla. ¿No? El mismo presidente de la República dice, es que se tiene la idea de que cuando no, que cuando menos, cuando una mentira no mancha, cuando menos tizna, ¿no? Y eso es lo que nos pasa a nosotros. En Sí, ese de hecho, sentido, adelante, adelante, Dulce. también de hecho los de la raza negra pues contribuyeron al desarrollo de la industria y la economía. Claro, Y pues también llevando en cuenta que pues los países más imperialistas que hay pues son Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania y Reino Unido, pues gracias a su desarrollo. sí. em, Ahora Francia no tanto, ni algunos otros, pero sí hay otros países que están, digamos, en la actualidad están avanzando en ese sentido. Nuestro país es uno de ellos, ¿no? Es uno de los que está avanzando. Si nosotros que estamos en el país no nos damos cuenta de lo que está pasando en nuestro país, estamos mal. Porque quizás nos damos cuenta qué es lo que pasa en otros países y en nuestro país no estamos viendo qué es lo que está pasando. Cuando desde fuera hay mucha gente que está viendo lo que está pasando en nuestro país. Yo les invito a que revisemos, ¿no? Esa parte. Dice Allison, de hecho, para las empresas, para las empresas se hagan, tienen que poner obreros que produzcan el triple de lo que ganan para que esa empresa funcione. Lo que solo enriquece a otros. Bueno, esa es la función de la empresa, ¿no? Ustedes no son administradores, pero en mis charlas en administración siempre les digo que la empresa se pone pues para ganar dinero. No se pone para ayudar a los pobres, es para ser rentable, ¿no? Es decir, yo no voy a poner una empresa que me dé solamente para pagarles a ustedes y para reinvertir. Sí, obviamente lo que tengo que hacer es explotar, ¿no? Explotar. Es por eso que en nuestro país ahora se ha quitado el outsourcing. Imagínense todavía el outsourcing. Es decir, anteriormente las luchas obreras habían permitido que se les pagaran su sueldo, que se les pagara
digamos, ciertas cosas como, uy, se me fue ahorita de la mente. Su remuneración económica, se me fue ahorita, pero su remuneración económica a fin de año, que se les pagaran días de vacaciones, que se les pagaran, es decir, tenían un montón de beneficios. Les pagaban poco en la empresa, pero les pagaban su aguinaldo, les pagaban la medicina, el doctor, todo les pagaba. La empresa era su responsabilidad porque sí sale, ¿no? Y de repente nosotros nos atontizamos, es decir, la gente ya no quiso estudiar, la gente ya no supo de la Ley Federal del Trabajo y entonces que nos ponen el outsourcing, ¿no? Que significa que yo soy la empresa y entonces contrato a Allison, ¿no? Para que ella contrate a todo el resto. Pero ella es una empresa contratista, entonces yo le pago a esa empresa, yo le pago a una sola persona. Y ella tiene sus reglas. Y entonces a ustedes no les va a dar aguinaldo, no les va a dar prestaciones, no les va a dar nada, ¿no? ¿Quieres trabajar? Así es la cosa. Outsourcing. Una subcontratación. Ah, pero ustedes están trabajando en mi empresa. Pero yo en mi empresa no los tengo en nómina. Los tiene la empresa de Allison, que es una subcontratadora, ¿no? Y eso es lo que se acaba de quitar en nuestro país. Es decir, la empresa que te está dando trabajo te debe de contratar y en la Ley Federal del Trabajo es muy explícita y dice las obligaciones de la empresa. Porque efectivamente, como dice Allison, ¿no? Se hacen demasiado ricos. Ahora, por eso se hicieron los sindicatos también. Es decir, no hay equidad, ¿no? No hay equidad en ese sentido. Y en ese sentido somos asimilacionistas. Nos quieren imponer, digamos, pues, sus reglas, ¿no? Sin la necesidad de tomarnos en cuenta, ¿no? Es decir, nosotras debemos precisamente en este sentido de las políticas, ¿no? De las políticas dentro de la cultura, necesitamos precisamente conocer todas estas partes. Y bueno, para ir terminando, hay muchas otras políticas, el modelo segregacionista, lo que ya les decía de las reservas indias, ¿no? O la escuela de los negros, ¿no? O la escuela para mujeres, o la escuela para varones, o la propia escuela para los indígenas, que no se junten con los otros, por las diferencias genéticas, ¿no? Los modelos compensatorios, ¿no? Donde se etiqueta al niño en este sentido minoritario como un culturalmente desvalido porque la cultura a la que pertenece no existe, al menos para el dominante, ¿no? Y pues pobrecito, eh, hay que ayudarle, ¿no? Ay, es que pobrecita las mujeres, ¿no? Ay, pobrecitas, son mujeres, nacieron mujeres, ¿no? Qué tristeza por ellas porque no van a tener las oportunidades que nosotros, los varones. Ay, es muy triste, hay que ayudarlas. ¿No es ofensivo eso, señoritas? ¿No? Es decir, en ese sentido, no necesitamos un modelo compensatorio, ¿no? En otros países, las mujeres son tanto o más que los varones, ¿no? Es decir, han sabido en ese sentido de equidad, pues demostrar que efectivamente son tan inteligentes o más inteligentes que los varones, ¿no? En ese sentido no somos desvalidos,
¿no? Ni porque seamos indígenas, ni porque seamos de otro color. Fíjense, aquí les voy a leer otra cosa para que vayamos viendo lo que se piensa, ¿no? Está en la lectura, no estoy inventando nada, todo está en la lectura. Dice, lo cito textualmente de la lectura que les envié. El estatus social de la lengua de origen es tanto más evidente en su impacto cuanto que el término bilingüismo no se ha pronunciado jamás durante las entrevistas en profundidad y no directivas que hemos efectuado. La función de bilingüismo no se haya asociado a esta población de niños que son caracterizados en primer lugar por su ineptitud. No son francófonos. Es decir, pobrecillos esos niños, eso del bilingüismo no sirve. Aquí se habla francés y hay que darles el francés, porque entonces son ineptos, porque no hablan el francés, no hablan la lengua de la que nosotros estamos hablando, ¿no? Ahí habría que pensar quién es el inepto. Es decir, si nosotros vamos a una escuela bilingüe, es decir, si vamos a una escuela indígena, digamos no bilingüe, que habla solamente náhuatl, ni modo que voy a ir yo y decir, es que no entienden nada, son bien burros, indios tenían que ser. Ay, ojalá y me cambien de esta escuela, me voy a ir a otra donde sí haya gente más inteligente. No sé quién es más inepto, si la persona que no enseñan la lengua, ¿no? O los niños que pues no van a aprender porque no les están enseñando en su lengua materna, ¿no? Es decir, en ese sentido nosotros debemos precisamente tener conciencia, ¿no? Que no somos los de abajo, como dice, ay, se me olvidó el nombre del autor, Mariano Azuela, ¿no? Que ya no estamos en esa situación, que debemos de buscar otros aspectos, ¿no? Que no soy minoría. Es que las mujeres son minoría. En México no somos minoría. Somos más del 50%. Creo que somos el 60%. Los que son minoría son los varones. ¿Por qué los varones llevan las riendas entonces? ¿No? Es decir, en ese sentido, respetar al otro. Y bueno, hay otros modelos, hay otros enfoques, ¿no? El enfoque de las relaciones humanas y de educación no racista, que ese es en este sentido de la integración cultural. El enfoque del currículum multicultural, ¿no? Es decir, donde ya se empieza a trabajar dentro de la educación desde el respeto al otro y a la otra, donde se reconoce que el otro tiene una cultura tan valiosa como la nuestra, es decir, en este sentido de equidad, con sus diferentes formas, ¿no? Y en ese sentido, el programa de mantenimiento de las lenguas, eso no se dio porque nosotros o los pobres, los ricos dijeran, ah, no, sí, qué bonita lengua, hay que mantenerla. No, se dio porque la misma gente de las comunidades, los mismos profesores que antes educaban en la castellanización en nuestro país, ahora se dieron cuenta que es muy importante la lengua y entonces empezaron a defender la lengua, ¿no? Y por eso es que se intentó mantener esa lengua. La orientación multicultural, el modelo de pluralismo cultural, la creación de competencias multiculturales, que eso sería también importante que nosotros lo practicáramos, y en sí varios modelos, ¿no? Que permiten precisamente la equidad. Y ya leo lo que dice su compañera Neidy en este sentido de que la equidad implica educar de acuerdo a las diferencias y necesidades. Sí, eso es en el sentido educativo, pero en el sentido más general, ¿qué significa equidad? ¿No? Sin que las condiciones económicas, demográficas, geográficas, éticas o de
éticas o será étnicas o de género supongan un impedimento al aprendizaje. En ese sentido, nosotros debemos de ser, debemos de usar esta equidad, ¿no? No estar etiquetando a los niños o a las niñas que porque X, que porque Y, o a los profesores o a las profesoras o a nuestros compañeros o nuestras compañeras, no, porque entonces ya no somos equitativos, sino estar respetando la pluralidad de cada uno de ellos y de ellas, ¿no? Es decir, eh, gracias, Neidy, étnica, sí es lo que pensé que era. En ese sentido, ser pluriculturales, en este respeto a todas las culturas, ser multiculturales, en esta idea de que todos somos diferentes, y interculturales, ¿no? En este sentido de que podemos precisamente, pues eso, relacionarnos con los otros y con las otras y aprender algo de sus culturas, ¿no? Bien, le vamos a dejar hasta ahí con respecto a esta, esta clase. No sé si alguien más tenga algo que comentar. Si tienen algo que comentar, es el momento. Y si no, vamos con la el trabajo de la siguiente clase, que es la sesión 11, la 4.1, bases sociológicas. Y de ahí me parece que van a ver un videíto. Déjenme, se los envío de una vez. Ok. Ese es el video que van a ver. Ya se los envié ahí al WhatsApp. Y de ahí me van a realizar. Uy, se me fue. Me van a realizar. Denme un segundito. Ok. De ahí en digital me van a realizar una infografía. ¿Vale? Me van a realizar una infografía de ese videíto. Recuerden que tenemos herramientas como Geniali, ¿no? Que me permite precisamente hacer, creo que, infografías. Y si no, busquen otra herramienta digital que les permita hacer una infografía. ¿Sale? Entonces, eso sería todo. Recuerden, repito, la sesión 11 es la 4.1, bases sociológicas y una infografía. Yo creo que para el día jueves, una vez teniendo todos sus apuntes y todos sus trabajos, ya les puedo dar su calificación de las tres materias. ¿Sale? Pues eso sería todo. Nos vemos la siguiente clase. Y pues nada, que tengan un bonito día. Cuídense mucho y nos saludamos. Hasta luego.